subaracnoidea y EBS hemorrágico, pero vamos a comenzar con hemorragia subaracnoidea. Bueno, se define como una hemorragia repentina dentro del espacio subaracnoideo, comprendida entre la capa interna, que es la pia madre, y la capa media, que es la aracnoides, del tejido que recubre el encéfalo, y puede ser espontánea o traumática. En su epidemiología vamos a encontrar que su incidencia anual estimada es de aproximadamente de 8 a 10 personas por cada 100,000 habitantes, y la edad pico de presentación pues es de 55 a 60 años, y arriba del 20% van a ser adultos jóvenes. En su etiología, un 80% va a ser por la ruptura de un aneurisma intracraneal, el 6% por malformaciones arteriovenosas, también puede ser por hemorragia por tumores, disección de la arteria carótida o vertebral, terapia anticoagulante, enfermedad de células falciformes, y en un 10% pues aún causas no identificables. En los factores de riesgo vamos a encontrar la hipertensión, tabaquismo, el uso de drogas, anticonceptivos orales y embarazo. También se van a presentar condiciones genéticas como la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, síndrome de Marfan, frustración de la aorta y endocarditis bacteriana. Bueno, en su fisiopatogenia vamos a tener la elevación del flujo cerebral sanguíneo, que va a producir cambios en la remodelación de los vasos, así como también dilatación y cambios en el grosor de la pared. También una remodelación excéntrica y una remodelación asimétrica, con un aumento del flujo sanguíneo en el segmento distal del cuello del aneurisma. También esta alteración se va a presentar como recirculación dentro del saco aneurismático, transformándolo en un flujo alto a un flujo bajo, con cambios de dirección dentro del mismo. Y pues los componentes sanguíneos van a permanecer en las regiones de bajo flujo, perdón, durante más tiempo, lo que va a favorecer pues una adhesión de leucocitos y plaquetas al endotelio, y pues así también expresión de moléculas de adhesión celular tipo 1 y citocinas. Entonces, pues estas moléculas van a traer neutrófilos y monocitos circulantes, que van a facilitar la infiltración de la pared del vaso por polimorfonucleares, los que también a su vez van a secretar metaloproteinasas, elastasas y citocinas, que van a favorecer a la remodelación excéntrica. Bueno, en la cuestión de aneurismos, los puntos de ramificación de los vasos principales va a ser en el polígono de Willis. Estos van a ser los lugares más comunes para la formación de los aneurismas. Estos también pueden presentarse con síntomas debidos a compresión de estructuras neurales adyacentes. Y por ejemplo, en la endocarditis infecciosa va a haber aneurismas micóticos, y se van a desarrollar debido a un embolio infeccioso, y van a afectar principalmente a lo que es la arteria cerebral media. Bueno, en la clínica se va a presentar comúnmente durante el ejercicio, coito o parto, y el 30% va a ocurrir durante el sueño. Los síntomas principales va a ser cefalea de inicio súbito, va a ser severa y asociada con náusea y vómito, y la cefalea va a ser, como ya lo dije, de un inicio instantáneo, pero pues se va a resolver relativamente rápido sin otros síntomas. También meningismo, que es la rigidez de la nuca, fotofobia. También se puede presentar pérdida de la conciencia, que esta puede ocurrir al momento de la ruptura debido al efecto directo de la hemorragia asociada al hematoma intracerebral que ocasione la presión intracerebral elevada. Y puede ser también transitoria o elevada. También se puede presentar hemorragia centinela, y los aneurismas pueden sufrir pequeñas rupturas con fuga de sangre al espacio subaracnoideo, y va a proceder a una hemorragia subaracnoidea mayor en el 50% de los pacientes. También, como ya lo había mencionado, signos meningios o focales, tales como la parálisis del tercer o el sexto nervio craneal, parapesia, pérdida del control de esfínteres o abulia, o la combinación de hemiparesia, afasia o negligencia
visoespacial. La negligencia visoespacial esto pasa tras sufrir una lesión en un hemisferio cerebral y se va a presentar como un déficit de la percepción, atención y reconocimiento de un lado del campo de la visión. Bueno, en el diagnóstico va a ser un ataque de cráneo simple, va a ser el estudio inicial de elección y se va a demostrar, si se demuestra, se va a demostrar hemorragia si se realiza en un tiempo de 48 a 72 horas. También la punción lumbar, si va a ser necesaria para confirmar hemorragia subaracnoidea, si el ataque no muestra datos diagnósticos. Aquí también se utiliza la escala de Fisher para clasificar la hemorragia subaracnoidea. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. También la resonancia magnética de cráneo en pacientes que se presentan tardíamente y pues no va a ser útil en la etapa aguda. Y la angiografía cerebral para localizar y definir los detalles anatómicos del aneurisma, también para establecer si hay otros aneurismas que no estén rotos, y esta debe de hacerse lo antes posible después de establecer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. También se utiliza la escala de Hunt y Hess para clasificar la hemorragia subaracnoidea. Vamos a tener el grado 1, que es un paciente asintomático, leve cefalea o rigidez de nuca. En la 1A es cuando no hay compromiso de conciencia, está estable, pero pues con un déficit neurológico establecido. El 2 es una cefalea moderada severa, rigidez de la nuca, compromiso de nervios craneanos. El tercero es soporoso, confuso, con déficit focal leve. El cuarto, sopor moderado a profundo, hemiparesia moderada severa, esbozo de rigidez de descerebración. Y pues en el quinto es un coma profundo, rigidez de descerebración y aspecto moribundo. En el tratamiento son pues principalmente tiene tres objetivos, que es el control de la fuente del sangrado, prevención y tratamiento de vasoespasmo cerebral y tratamiento de otras complicaciones. Se van a usar analgésicos, anticonvulsivantes, sedación, alimentación según el nivel de conciencia y embolización vascular. Doctor, no sé si aquí me pueda usted apoyar con los medicamentos como tal, porque no encontré así tan específico. Bueno, en cuanto a analgesia, habitualmente, como es una cefalea muy intensa, sí, hay pacientes, es que, bueno, todo depende del paciente. Hay pacientes que con AINES puede disminuir la cefalea, pero hay pacientes que requieren de narcóticos, la buprenorfina, la nalbufina, sí, principalmente. Nada más que es de tomar en cuenta que el paciente esté hemodinámicamente bien, porque habitualmente son medicamentos que hipotensan, ¿sí? Entonces, o bien que te pueden provocar náuseas, vómito, y obviamente al tener arcada el paciente o al estar vomitando, pues va a aumentar también la presión intracraneal y puede aumentar el sangrado. Entonces tienes que ser muy cauto en cuanto a este tipo de pacientes. Ahora, el paciente con una hemorragia subaracnoidea ya de por sí pues está muy nauseoso o está vomitando, ¿sí? Entonces, hay pacientes, te digo, que pueden disminuir la intensidad de la cefalea con el ketorolaco, con el tramadol, ¿sí? Y algunos otros que pues, o bien pues, la mayoría de los pacientes requieren medicamentos de tipo narcótico, ¿no? Buprenorfina o la nalbufina. Sí, en cuanto a los anticomiciales o anticonvulsivantes, es bajo el porcentaje que llega con crisis convulsivas por una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces la cantidad de sangrado no es tan intenso como para provocar un estímulo o una convulsión. Entonces, aún así es conveniente que los pacientes con una hemorragia subaracnoidea
los protejas con anticomiciales porque son potencialmente convulsionantes, ¿no? Entonces, ahí hay una situación importante. Si el paciente, cuando ya te ingresó, que tú lo estás abordando, ya presentó una crisis convulsiva, lo vas a impregnar, ¿sí? Con 1 gramo de difenilidantoína. Si el paciente pues es pediátrico, ahí la dosis es de 15 miligramos por kilo de peso para la impregnación. Si el paciente desde que te llegó o desde que estuvo en su casa no convulsionó, ahí no impregnas al paciente, ahí le das una dosis por horaria, 125 a 150 miligramos por cada 6 horas, ¿sí? O cada 8 horas. Entonces, ahí es únicamente lo que vas a tomar en cuenta, si el paciente convulsionó previamente o si nada más lo vas a proteger de que no vaya a convulsionar, ¿no? Sí, y en cuanto a la sedación, pues siempre y cuando vayas a realizar un manejo avanzado de la vía aérea, habitualmente lo haces con propofol, que es un barbitúrico, ¿sí? Pero bien puedes hacerlo con midazolam o otro tipo de medicamentos para sedación. Sí, pero aquí habitualmente lo que haces es controlar síntomas. Si el paciente no tiene ninguna otra alteración neurológica más que dolor, más que cefalea, pues lo que haces es controlar síntomas y los anticomiciales para prevenir crisis convulsivas y medidas generales como pues vas a poner al paciente en semifowler a 30 grados, ¿sí? Vas a colocar la cama en semifowler a 30 grados y la cabeza hay que mantenerla central para que tú favorezcas un poquito ahí el vaciamiento venoso y favorecer ahí la presión intracraneal. Controlar hemodinámicamente al paciente, porque son pacientes que también se hipertensan un poquito, ¿sí? Puede ser por el dolor, por la cefalea y bien por las alteraciones hemodinámicas que te da la misma hipertensión intracraneal. Entonces, poner atención también ahí en el tratamiento hemodinámico del paciente, ¿no? ¿Sí? Ahora, son pacientes que tienen una cefalea intensa, intensa, pero hay pacientes que responden adecuadamente a los AINES y hay pacientes que no. La mayoría requiere de buprenorfina o nalbufina, ¿no? Pero siempre tienes que tomar en cuenta las condiciones del paciente. Es una cefalea intensa, la más intensa que has tenido en tu vida, ¿verdad? Insoportable, ¿sí? Y algunos otros pacientes, pues desde que te ingresan llegan con alteraciones del estado de conciencia. ¿Qué más, Irene? Ok, vamos a pasar a EBC hemorrágico. Bueno, va a ser un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persisten mayor de 24 horas sin otra causa aparente que el origen vascular. Bueno, la isquemia se va a dividir en dos, tanto en isquémico como en hemorrágico. La isquemia cerebral va a ser la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, como un ataque isquémico transitorio o permanente, lo que va a implicar el daño de un daño neuronal irreversible. Y la hemorragia intracerebral, la rotura va a ser la rotura de un vaso que va a dar lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio. A ver, ahí regrésate pues al título. Entonces, el título tendría que ser evento cerebral vascular. Luego ya te divides en evento cerebral vascular de tipo isquémico, ¿sí? Lo que la gente conoce como embolia, ¿sí? El evento cerebral vascular hemorrágico, ¿sí? El evento cerebral transitorio de tipo isquémico, ¿sí?
y la hemorragia subaracnoidea como tal. Así como dividimos el síndrome coronario agudo, ¿se acuerdan que lo dividimos en infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST, angina de pecho inestable y muerte súbita? ¿Se acuerdan? Así vamos a hacer con esto. Evento cerebral vascular, ¿sí? De tipo isquémico, de tipo hemorrágico, el transitorio y la hemorragia subaracnoidea como tal. ¿Vale? Ok, Ya doctor. viste hemorragia subaracnoidea. Bueno, es que así venía en el temario, por eso así lo puse. Está Pero bien, pues, está bien. ok. Entonces, bueno, ya lo dividimos en isquemia cerebral y la hemorragia intracerebral. Y en los factores de riesgo vamos a tener hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, alcoholismo y obesidad. Bueno, vamos a tener subtipos de BC, que se va a presentar la isquémica en un 80%, la hemorrágica en un 15 a un 20% y la trombosis venosa cerebral en un 5%. De la isquémica se puede dividir en lo que es isquemia cerebral transitoria y en el infarto cerebral, y en la hemorrágica se va a dividir en lo que es hemorragia intracerebral, que es de un 10 a un 15%, y en la hemorragia subaracnoidea, que es de un 5 a 7%. Bueno, en la hemorragia intracerebral va a representar el 10 al 15% de toda la enfermedad vascular cerebral, y según su localización puede ser intraparenquimatosa o intraventricular. La hemorragia intraparenquimatosa se va a definir como la extravasación de sangre dentro del parénquima en el 85% de los casos va a ser primaria y secundaria a una hemorragia subaracnoidea crónica o por angiopatía amiloidea. En su epidemiología, pues su incidencia es de 10 a 20 casos por cada 100,000 habitantes y se va a duplicar cada 10 años después de los 35 años. Tiene una morbimortalidad elevada y solo el 38% de los casos va a sobrevivir al pasar un año, mientras que el otro 30% va a lograr ser independiente a los 3 meses. En México, en el Registro Nacional Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral, su prevalencia fue de un 29% en un total de 2,000 pacientes con evento cerebral aguda. Bueno, la hemorragia subaracnoidea es el factor de riesgo más claramente asociado. Perdón, la hipertensión arterial sistémica de un 55 a un 81%, y pues su localización va a ser más frecuente en los ganglios basales. Y vamos a tener principales causas de hemorragia intracerebral. En la hemorragia primaria vamos a tener lo que es hipertensiva y por una angiopatía amiloide. Y en la secundaria va a ser traumática, aneurismática, malformaciones arteriovenosas, angioma cavernoso, entre otros. Bueno, en su fisiopatología, la hemorragia intracerebral hipertensiva va a ser el resultado de la ruptura de la pared de pequeñas arterias penetrantes en los sitios correspondientes a los microaneurismas de Charcot y Bouchard. En estas arterias va a existir una degeneración de la media y de la capa muscular, y con esto va a haber una hialinización de la íntima y formación de microhemorragias y trombos intramurales. La ruptura del vaso va a ocurrir frecuentemente en los sitios de bifurcación, en donde la degeneración de sus capas es más prominente. 1 de cada 4 pacientes va a sufrir un deterioro neurológico en las primeras 24 horas, secundaria a extensión del hematoma, aumento de sangre ventricular o edema, aunque pueden presentarse también entre la segunda y la tercera semana. Y aquí puse una tabla sobre la etiología probable de la hemorragia intracerebral según edad, localización y pues otras características. Por ejemplo, en un joven, el sitio más común va a ser lobar y va a ser de etiología de una malformación vascular. En un adulto, pues va a ser en ganglios basales y va a ser de una etiología hipertensiva de un 78 a un 88%.
Y por ejemplo, en un sujeto añoso va a ser lobar en ganglios y va a haber edema, y también su etiología más probable va a ser por un tumor. Bueno, dentro de la hemorragia intracerebral vamos a tener lo que es hemorragia profunda, hemorragia lobar, hemorragia cerebelosa, hemorragia del tronco cerebral y hemorragia intraventricular. En la primera se van a presentar signos y síntomas tales como trastornos del lenguaje, alteración del campo visual, trastorno del nivel de conciencia. En el segundo, lo que es un espectro, va a haber un espectro clínico variado, así como también crisis convulsivas. En el tercero se va a presentar una cefalea occipital, ataxia y pues afectación de pares renales. Y en la cuarta, pues alteraciones de respiración y alteración de la conciencia. Al igual que en otros subtipos de EBC, se presenta de forma súbita o con síntomas rápidamente progresivos, y va a ser frecuente el déficit neurológico máximo al inicio, y así como síntomas acompañantes sugestivos de aumento de la presión intracraneal, tales como cefalea, náusea y vómito. En la hemorragia intracerebral supratentorial puede presentarse un déficit neurológico sensitivo motor contralateral, y pues en las infratentoriales con compromiso de nervios se va a presentar ataxia, nistagmus o dismetría. Y las crisis convulsivas van a aparecer en el 5 al 15% de las hemorragias intracraneales supratentoriales, y los signos meningios se van a presentar en las hemorragias intracraneales con apertura del sistema ventricular o espacio subaracnoideo. En cuanto al diagnóstico, la tomografía computarizada y la resonancia magnética van a ser de gran utilidad para confirmar el diagnóstico y pues determinar el tamaño y localización. Y pues en este caso, la tomografía computarizada va a ser el estudio de elección por su alta sensibilidad y especificidad, y también puede identificar otras causas, tales como la malformación arteriovenosa o aneurismas, mientras que la resonancia magnética va a permitir identificar cavernomas y delimitar el edema perihematoma. También la angiografía va a estar indicada en los casos de hemorragia intracraneal de localización habitual, y cuando no se identifica su etiología, pues es especialmente en jóvenes. Y en ocasiones es necesario repetir estos estudios entre las 2 y 4 semanas posteriores. En el tratamiento puede ser médico quirúrgico, idealmente pues debe ofrecerse en unidades de terapia intensiva. Para la elección pues debe considerarse la edad del paciente, escala de Glasgow, tamaño y localización del hematoma, desplazamiento de la línea media, apertura ventricular, hidrocefalia y pues su etiología. El objetivo principal del tratamiento va a ser reducir la presión intracraneal y prevenir complicaciones, y se va a basar principalmente en la protección de la vía aérea, transfusiones de plaquetas y el uso de vitamina K en algunos pacientes, y pues manejo de la presión arterial. Y sería todo. No sé si quiere agregar algo más sobre el tratamiento, doctor. Ok, no, pues no, tomar en cuenta y que se acuerden de que anatómicamente pues te va a afectar el lado contralateral. Si tú tienes una hemorragia en el hemisferio cerebral derecho, vas a tener manifestaciones corporales izquierdas, ¿sí? A nivel facial, pues va a ser del mismo lado. ¿Por qué? Acuérdense de la decusación de las pirámides, ¿sí? Y acuérdense que las fibras nerviosas se cruzan, ¿sí? Entonces, a nivel facial va a ser del mismo lado lo afectado, y a nivel de, pues, a partir del tronco, de extremidades, ¿sí? Va a ser del lado contralateral. Si tiene una hemorragia cerebral izquierda, que habitualmente que es el hemisferio dominante, pues van a tener un tipo de afasia sensitiva, ¿sí? En cambio, si tienen una hemorragia en el hemisferio derecho, van a tener una afasia de tipo motor, ¿sí? Si está afectada el área de Broca, acuérdense de la anatomía en cerebro,
¿sí? Y van a tener obviamente una afectación de las extremidades derechas, ¿sí? Entonces, dependiendo del área afectada, va a ser la manifestación estructural, ¿sí? O más bien anatómica, la afectación anatómica. ¿Qué más les iba a comentar? Habitualmente la hemorragia, el EBC hemorrágico va asociado a la hipertensión arterial, ¿sí? A diferencia de los pacientes ancianos, como ahí lo manejaba Irene, que es habitualmente la causa de tipo de una enfermedad amiloide, sí, y hay ruptura arterial independientemente de que haya o no hipertensión, pero es más en los ancianos, ¿sí? En personas jóvenes, a menos de que haya una tumoración intracraneal que no se haya manifestado, sino que hasta que desarrolla una hemorragia, ¿no? Porque acuérdense que todos los tumores están hipervascularizados, ¿sí? Entonces, no todas las hemorragias son quirúrgicas, la mayoría de las hemorragias son conservador del tratamiento, o bien si hay datos de hipertensión intracraneal, pues ya definirá el neurocirujano si hace algún abordaje quirúrgico, ¿va? Pero habitualmente el tratamiento es meramente conservador, ¿sale? ¿Ya salen de vacaciones o todavía no? Sí, ya. ¿Son 2 semanas? Sí. Sí, Órale, pues, está bien. Cuídense. Vayan a la iglesia. igualmente. No pueden ir a la Igualmente, iglesia. doctor. Nos vemos, adiós. Hasta luego.